Muy buenos días, soy el doctor Alejandro Tepper del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de la ciudad de Buenos Aires. Quiero agradecer la invitación a participar de este curso de actualización de neumonología pediátrica a los doctores Oscar Barón, presidente de la Asociación Colombiana de Neumonología Pediátrica, y a la doctora Andrea Parra Bustaño, coordinadora académica. Me voy a referir en el día de hoy a un tema que interesa mucho a nuestra región en particular, y que es la bronquiolitis obliterante postinfecciosa. Y esta es una patología sobre todo muy prevalente en Latinoamérica. Observamos un incremento de su prevalencia a partir de la década del 80. En Brasil se estiman que hay en la actualidad unos 200 a 300 pacientes. En la Argentina, 200 a 300 también. En Chile, 100 a 200 pacientes. Es una patología que es infrecuente en países desarrollados y existen aislados reportes en Turquía, Rusia, Corea y China. Ciertos agentes virales, tales como la influenza, sarampión y muy especialmente en nuestro medio los adenovirus, producen en determinados niños una injuria severa del parénquima pulmonar, y a partir de esta injuria los pacientes desarrollan una enfermedad pulmonar crónica caracterizada por obstrucción bronquial severa e hipoxemia. Desde el punto de vista anatomopatológico, estos niños presentan bronquiectasias, obstrucción luminal con inflamación, tejido de granulación y o fibrosis y obliteración de la pequeña vía aérea que resulta lo más característica. Ustedes pueden observar claramente las imágenes bien diferentes entre una BO y un parénquima normal. Desde el punto de vista de la patogénesis de esta enfermedad, inicialmente, como mencioné, ocurre una injuria viral, lo que produce un daño epitelial, y esto provoca la producción de citoquinas proinflamatorias, sobre todo IL-8, lo cual produce una migración de neutrófilos que produce una transformación de fibroblastos y un depósito de colágeno a nivel de la submucosa. Esto también produce una hiperplasia del músculo liso bronquial y neovascularización. Si bien las infecciones virales son los desencadenantes más importantes de esta entidad, debemos recordar que existen bronquiolitis obliterantes o PIBO, como las voy a denominar en el futuro, secundario a bordetela, a micoplasma. Recuerden también que es una complicación de los trasplantes de médula ósea y pulmón. Se ha descrito en pacientes con reflujo gastroesofágico, enfermedades del tejido conectivo y secundario a la inhalación de humos y toxinas.
Entonces vamos a hablar de la etiopatogenia y entonces debemos considerar factores inherentes con el agente, el huésped y el medio ambiente. Con respecto a la gente, sabemos claramente que el adenovirus es muy frecuente dentro de la inducción de esta entidad. Esto lo describimos hace ya varios años en una publicación en Tórax, en donde el objetivo fue determinar los factores de riesgo para desarrollar PIBO en niños con bronquiolitis. Lo que hicimos fue incluir pacientes con bronquiolitis, primer episodio y menor de 24 meses, que estuviesen hospitalizados y sin diagnóstico de BO, y comparar con un grupo de niños que desarrollaron BO. Y entonces ustedes pueden observar que la infección por adenovirus evidenció un odds ratio de 49, estadísticamente significativo, y también la necesidad de ventilación mecánica constituyó un factor de riesgo independiente para el desarrollo de esta enfermedad. La doctora Patricia Murtagh, también ya hace unos años, publicó este trabajo en donde el objetivo fue determinar factores de riesgo para el desarrollo de PIBO y mortalidad. Eran pacientes que habían sido seguidos por un cuadro de adenovirus, y de ellos ustedes pueden observar que un grupo se recuperó, otros continuaron con secuelas y un grupo menor falleció. Y resultaron factores de riesgo para el desarrollo de BO post la infección por adenovirus, la hospitalización durante más de 30 días, la evidencia de una neumonía multifocal y la presencia de hipercapnia. Sabemos que el adenovirus es un factor de riesgo significativo, no queda ninguna duda. Pero a su vez, la gran mayoría de los niños que presentan una infección por adenovirus no van a desarrollar esta complicación grave. Y es porque ciertos pacientes van a evidenciar una respuesta inmune diferente en infecciones por este virus. Y esto fue muy bien estudiado por la doctora Alicia Michenko, viróloga, jefa de virología de nuestro hospital, en donde describió un aumento de los complejos inmunes durante la infección por adenovirus, que la infección severa estaría asociada con niveles elevados de IL-6, IL-8 y factor de necrosis tumoral, y que en algunos pacientes con infección con adenovirus se asocia con anormalidades en los linfocitos y citoquinas. Otra doctora que estudió la respuesta inmune a la infección por adenovirus es la doctora Alicia Cajón, también viróloga de nuestro hospital, donde publicó ya hace varios años este estudio en un modelo animal, en donde el objetivo fue describir la respuesta aguda del huésped. En este caso se utilizaron ratones,
luego de la infección por adenovirus 3P y 7H. Ustedes pueden observar que el adenovirus 7H y el adenovirus 3P no se replican en el modelo animal, pero sí induce una enfermedad pulmonar caracterizada por un infiltrado inflamatoria, injuria epitelial, metaplasia de las células mucosas y un aumento de las interleuquinas IL-1, factor de necrosis tumoral, IL-12 e interferón gamma. Esto también fue estudiado por el grupo alemán, el doctor Martin Rosewich, en donde describió, hizo un estudio control con pacientes sin PIVO, y encontró que en pacientes con PIVO, que obviamente evidenciaban una función pulmonar significativamente más baja que el grupo control, estos pacientes con PIVO presentaban mayor niveles de macrófagos y neutrófilos en el lavado broncoalveolar. Y también encontró un aumento de las interleuquinas IL-1, IL-6, IL-8 y factor de necrosis tumoral en estos pacientes, hallazgos que ya habíamos descrito nosotros previamente. Vamos a pasar entonces al huésped. Sabemos claramente que no todos los pacientes con infección por adenovirus van a desarrollar PIVO. Y ya esto fue descrito hace muchísimos años atrás. Estos eran niños de Auckland, Nueva Zelanda, en donde había un subgrupo de pacientes que luego de una neumonía por adenovirus desarrollaban PIVO. Y lo interesante de este estudio, que fue un estudio meramente descriptivo, es que la gran mayoría que desarrolló esta complicación grave eran los isleños de Nueva Zelanda y los aborígenes autóctonos, que son los maoríes. Y tuvo muy poca incidencia en población europea, siendo la población europea la población mayoritaria en Nueva Zelanda. Algo similar fue descrito en Manitoba, Canadá. Eran pacientes hospitalizados por adenovirus. El 78% eran indios nativos y el 64% desarrolló bronquiolitis obliterante. Y nuevamente, la prevalencia de complicaciones graves de desarrollo de PIVO fue mucho más frecuente en los indios nativos que en la población no nativa. Y eso motivó que hace ya unos años hemos diseñado un trabajo cuyo objetivo fue estudiar los linajes maternos y paternos americanos y la incidencia de bronquiolitis obliterante en niños argentinos. Incluimos 42 pacientes con diagnósticos confirmados de PIVO y 43 controles. Y lo que encontramos es que aquellos niños que evidenciaban el diagnóstico de PIVO tenían una mayor incidencia de linajes amerindios en el ADN mitocondrial.
situación que no ocurría en el cromosoma Y. Y esto era transmitido especialmente a través de las madres. Esto, como ustedes pueden ver, fue estadísticamente significativo. Y las conclusiones de este estudio fue que el análisis del ADN mitocondrial y el cromosoma Y evidencian un predominio de ancestros amerindios en pacientes que desarrollan PIVO luego de una infección por adenovirus. Que el ancestro amerindio es principalmente de origen materno, un hallazgo frecuente en poblaciones mixtas, amerindias, no amerindias, y que desconocemos las causas por qué individuos con ancestros amerindios tienen mayor riesgo de desarrollar BO. Siguiendo en esta línea, diseñamos otro estudio con el doctor Leonardo Feinboim de la del Hospital de Clínica de la Universidad de Buenos Aires, cuyo objetivo fue evaluar si existe alguna asociación entre el HLA y la incidencia de bronquiolitis obliterante en Argentina. En este caso se incluyeron 58 pacientes con diagnóstico confirmado de BO y 342 controles caucásicos. Y ustedes pueden ver que en el caso de la comparación entre controles y pacientes, los pacientes con BO tuvieron una mayor incidencia del A31 y del A68, y en lo que respecta al HLA-DR, hubo un incremento del DR4 y del DR8 en los niños con PIVO. Haciendo el análisis estadístico, los niños con PIVO tuvieron significativamente mayor prevalencia de HLA-A31, el HLA-DR08 y el haplotipo del DR8 DQB1 0302. Esto obviamente es difícil de comprender, pero desde el punto de vista del análisis poblacional, nuestros hallazgos indican que estos particulares antígenos HLA, que se encuentran principalmente en poblaciones amerindias, pueden predisponer al desarrollo de bronquiolitis obliterante. Ahora les voy a contar una historia que para mí es fascinante. Hace ya varios años, en el norte de la Argentina, específicamente en el Cerro Liulia Iliaco, a 6.739 metros de altura, se llevó a cabo una expedición de la National Geographic. En esa expedición lo que se hizo fue desenterrar 3 momias que habían sido enterradas hace más de 500 años atrás. Esos niños habían sido sacrificados, ellos provenían del Cusco, y este proceso de momificación es muy diferente a las momias egipcias, dado que estos niños se les daba a beber chicha, que es bueno, ustedes conocen, es una bebida con alta graduación alcohólica, lo que hacía que estos niños se durmieran, y a esas altas, a tan bajas temperaturas, fallecían
de manera natural, eran envueltos en distintos ropajes y así enterrados a más de 6.700 metros de altura. Estos cuerpos fueron desenterrados, colocados en freezer y llevados a la ciudad de Salta, donde fueron estudiados. Y una de las maneras de estudiarlo fue a través de una tomografía computada. Y uno de estos niños presentaba esta tomografía de pulmón, donde ustedes pueden ver una imagen radio opaca, porque esto está en negativo, y que desde el punto de vista radiológico, estos autores concluyeron que la hipótesis más representativa de esta imagen es que se tratara de una bronquiolitis constrictiva. Si esto es real no lo vamos a saber, pero es muy interesante como para ilustrar esta presentación. Aquí les voy a mostrar un análisis que realizó el doctor Alejandro Colom, mi colega, acerca de número de pacientes con PIVO reportados en revistas internacionales. Acá pueden ver de Estados Unidos, Europa, Asia y América del Sur. Llevando a los números de pacientes incluidos, ustedes pueden observar la distribución a lo largo del mundo y que en el análisis claramente hay una mayor prevalencia de pacientes con PIVO reportados en nuestra región, Latinoamérica, seguido de Norteamérica, Europa y Asia-Oceanía. Finalmente queda por discutir aspectos del medio ambiente. En verdad, no hemos encontrado ningún factor que pueda explicarnos el desarrollo de PIVO. La gran mayoría de estos pacientes pertenecen a una clase social baja, aunque también obviamente está descrito en niños de clases sociales media y alta. Y si verdaderamente el factor clase social baja sería un factor predisponente, deberíamos tener millones de niños con PIVO, situación que no ocurre en la realidad. Para el diagnóstico, uno entonces tiene que considerar que es un niño que previamente sano, que generalmente en menores de 1 año existe el antecedente de una bronquiolitis grave que desarrollan a partir de esta injuria una insuficiencia respiratoria crónica y que estos niños evidencian luego alteraciones tanto en la radiografía de tórax, la tomografía computada y en las pruebas de función pulmonar. Dado que en muchos sitios no es sencillo hacer un estudio de la función pulmonar en un niño pequeño, hace ya unos años publicamos este estudio
con el objetivo de desarrollar un índice predictivo para poder diagnosticar bronquiolitis obliterante postviral. Se incluyeron para el diseño de este índice pacientes con PIBO, niños con antecedentes de fibrosis quística, disquinesia ciliar primaria y bronquiectasia. Y en el análisis de regresión multivariado, las variables historia clínica típica, el antecedente de una infección por adenovirus y el patrón en mosaico en la tomografía de alta resolución resultaron ser variables estadísticamente significativas. Llevado esto a una curva ROC, podemos observar que un score igual o mayor a 7 tiene una alta sensibilidad y una altísima especificidad para poder llegar a un diagnóstico de PIBO. Para ir finalizando, quiero comentar respecto a la evolución de estos niños. Y este es un estudio que publicamos también ya hace unos años, cuyo objetivo fue describir la evolución de la función pulmonar en niños de 5 a 21 años con bronquiolitis obliterante postviral. Se incluyeron 46 pacientes que tuvieron un seguimiento promedio de 12 años, en el cual se obtuvieron 197 espirometrías y 41 pletismografías. Y lo que ustedes pueden ver en este gráfico es que los niños con BO postviral evidencian un crecimiento desigual del parénquima pulmonar y de las vías respiratorias, indicativo de un crecimiento disináptico del pulmón. Si bien la función pulmonar aumentó en valores absolutos, el score Z del FBC disminuyó 0.07 por año y el score Z del FB1 disminuyó 0.09 por año, poniendo de manifiesto que el grado de desarrollo pulmonar es menor o más lento al de la población general de la misma edad. Para finalizar entonces, quiero decir que la bronquiolitis obliterante postviral es infrecuente en países desarrollados, pero no tanto en América del Sur. Se caracteriza por ser una enfermedad pulmonar crónica con grados variables de hipoxemia. Está fuertemente asociado con la infección temprana con adenovirus y el huésped desarrolla una respuesta inmune responsable de las alteraciones patológicas. Una predisposición genética podría explicar la susceptibilidad de ciertas poblaciones y su distribución geográfica, y que la función pulmonar se mantiene estable luego de la injuria inicial. Muchas gracias.